Desde tiempo inmemorial, los seres humanos hemos buscado imágenes, hemos buscado símbolos y formas de expresar nuestro asombro frente al misterio del universo. Y quizá por eso en la antigüedad no había una cultura que no tuviera dioses, que no usara en su lenguaje poético, artístico, estas figuras que aún nos acompañan hoy en día. Es fácil reconocer a Cupido, por poner un ejemplo, o el sol como un símbolo de vida. Hoy vamos a hablar de estos símbolos desde la visión de lo que son los arquetipos y cuál es la propuesta que nos hace la astrología para entenderlos e integrarlos en nuestra vida diaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo al Interior. Hola, yo soy Sergio Palacios y esto es Rumbo al Interior, un podcast de alquimia evolutiva hecho para curiosos, incrédulos, iniciados y no iniciados en el camino del despertar espiritual. Te invito a aprender, especular y conversar, porque todos tenemos algo que decir y nadie se hace menos por escuchar. Bienvenidos. El concepto de los arquetipos surge tal como lo conocemos hoy en día, aunque con varias modificaciones posteriores, a raíz de un análisis que hizo el señor Carl Gustav Jung, y él planteaba la existencia primero de un yo único, superior, transpersonal, y que los seres humanos éramos simplemente manifestaciones de ese yo único. Y dentro de esos arquetipos que también tienen mucha conexión con la mitología, él nombraba, pues, primero que todo, el principio masculino y el principio femenino, a quienes denominó animus y anima. Animus el masculino, anima el femenino. También hablaba de un yo, el yo más puro de cada uno de nosotros. También hablaba de la sombra, y la sombra, como su nombre lo indica, tiene que ver con todas las cosas que no somos conscientes en el plano de vigilia, digámoslo de esta manera, y particularmente se manifiesta en las pesadillas, y bueno, nuestros temores, y todo lo que hemos condenado un poco como a la oscuridad y a la sombra de nuestra personalidad. También él nos hablaba de una gran madre, y es interesantísimo ver cómo esta figura en particular pues ha sido profundamente amada, y también rechazada por muchas culturas, ¿no? La figura de la madre que también está conectada con la madre tierra, aunque para ser fieles y seguir en esta línea, pues Carl Jung hablaba de una gran madre, y todos por haber llegado al mundo, por lo menos los seres vivos que tenemos este tipo de reproducción vivípara, tenemos una madre y tenemos esa impronta de cómo nos cuidaron. Entonces vamos a ver más adelante cómo cada uno de esos arquetipos se puede desglosar, pero para terminar la lista, Jung también hablaba de un niño divino, que es precisamente la posibilidad de que tenemos todos de ser nosotros mismos, de ser inocentes, de cómo nuestra personalidad se va formando, pero previa a eso hay una chispa divina en todos nosotros, por eso se asocia mucho a la figura del niño. Y finalmente, el arquetipo del sabio. El sabio que encontramos en todas las culturas, a veces se representa como un mago o como un sacerdote o simplemente una persona de mucha edad que tiene un conocimiento que puede compartir o no con otras personas, pero ese principio de sabiduría él lo identificó en muchas culturas, y digamos que hasta aquí voy a nombrar los que hacen parte de, vamos a decirlo así, el inventario de arquetipos que nos propuso Jung, ya que posteriormente el señor James Hillman en Estados Unidos ya desarrolló, digamos, una teoría un poco más extensa al respecto, y él nos habla de que los arquetipos son patrones de funcionamiento psíquico. Y efectivamente, como vamos a ver más adelante, cuando hagamos el enlace con la astrología, vamos a ver que no hay un arquetipo 100% puro como tal. Por lo menos en la manifestación del mundo tangible, vamos a ver que estas energías se entrecruzan, se contradicen, se matizan de alguna forma. Y bueno, teniendo este marco teórico, quisiera hacer el recorrido y la conexión desde la astrología. Y lo hago porque, como ya lo dije hace un rato, precisamente fue la mitología la gran fuente de inspiración, y como todos sabemos la astrología tiene bastante de mitología. Voy a remitirme específicamente a los dioses griegos,
aunque tienen sus equivalencias también en otras culturas, pero digamos es como el estándar y vamos a hablar un poquito de astrología occidental en su sentido más clásico y la idea es que reconozcamos de pronto en los planetas esos dioses de la antigüedad y que veamos cómo su acción sigue obrando en el mundo. Y es la forma como nos lo cuenta la mitología, pero también lo que vemos en las noticias todos los días. Parece increíble, pero sí, repetimos los ciclos continuamente y vamos a conocer un poco más sobre esta interesante historia. Bien, para comenzar, vamos a hablar del Sol. El Sol, esta estrella que da centro y origen a nuestro sistema solar. Y el Sol, como ya lo he dicho en anteriores podcasts, representa el centro. Precisamente por ser el centro de nuestro sistema, es imposible ignorarlo. Articula todo. Por tanto, se convirtió en un símbolo de vida, de movimiento. Pero también significa simbólicamente la conciencia, la razón, la valentía, el fuego que necesitamos para que la vida continúe. De tal forma que este arquetipo probablemente lo podemos conectar con otros arquetipos, como el arquetipo del creador, ¿no es verdad? Y también tiene mucho que ver con el mago de alguna forma, porque precisamente esa transformación que realiza sobre los otros elementos tiene mucho que ver con el principio de la magia. Seguramente está conectado a otros arquetipos, pero se me ocurren estos que acabo de mencionar en principio. Y mitológicamente corresponde a la figura de Apolo. Es muy interesante porque, como ya lo he mencionado previamente, es una energía masculina de inicio que invita al movimiento, a la expansión. Y, y sigo pensando que cada vez que nosotros estamos honrando esta energía, cada vez que nosotros emprendemos un movimiento, estamos honrando un poco al sol, estamos siendo un poco hijos del sol cada vez que creamos algo nuevo en el mundo, cada vez que ponemos nuestra energía al servicio de alguna causa. Es un proceso totalmente solar y es increíble que sigamos necesitando esta energía y podamos continuar su obra de alguna forma en el mundo. El siguiente planeta, que bueno, es mejor hablar de satélite, es la Luna. La Luna, mm, la Luna es un principio femenino a diferencia del Sol. Está conectada con el dios mitológico de Artemisa en cultura griega. Y bueno, la Luna tiene una energía maravillosa. Su energía es, como es tan femenina y es tan receptiva, está muy conectada con el subconsciente o el inconsciente. Tiene que ver con el mundo de los sueños, tiene que ver con la noche. Y claro, por ser el concepto de luna en un plano femenino, también tiene que ver con el papel de la madre, que cuida, que nutre. Digamos que la luna es uno de los elementos arquetípicos más fuertes, más interesantes y más profundos, porque nos lleva a contactar con nuestra propia fragilidad, cuando necesitamos cuidados. Yo hablaba hace un rato de la Gran Madre. Bueno, la luna es claramente la Gran Madre, pero también tiene mucho que ver con la virginidad, con la capacidad de recepción de energía masculina. Por eso existe esta fase de luna llena donde ella recibe la luz del sol, la refleja, digamos que no pone obstáculos, es el hecho de permitir la existencia y la cooperación de otro ser. Eso también tiene que ver metafóricamente con la gestación, el proceso de gestación. Entonces, como podemos ver, hay muchísima información respecto a este arquetipo. Yo los invito para que, si quieren, les interesa este tema, busquen. Hay muchísima información actualmente. Por suerte estamos viendo una época donde han salido a la luz todo este conocimiento que una época estuvo tal vez un poco oculto o realmente estuvo vetado por algunas instituciones y en la actualidad podemos encontrar un conocimiento que es muy profundo, que tiene mucha lógica para ayudarnos a entender por qué todas estas pulsiones, como venimos viendo, están presentes en nosotros. Y a veces tenemos bloqueos y no permitimos, por ejemplo, estas funciones de cooperación, estas funciones de cuidado. A veces nos cuesta cuidar de otros o incluso de nosotros mismos. Entonces, integrar la luna no significa otra cosa que tomar conciencia que todo requiere ser amamantado,
ser nutrido desde el amor y la aceptación incondicional. Ese proceso de vivir la propia luna y si tenemos el conocimiento de nuestra carta natal ayuda muchísimo saber en qué signo está ubicado, porque claro, hoy estamos hablando de planetas un poco en blanco, pero sucede que los planetas ocupan signos y esos signos a su vez tienen que ver con las casas astrológicas, temas que seguramente vamos a abordar más adelante. Entonces es importante conocer cómo funciona cada planeta, cuáles son sus tareas, yo las llamo así tareas, o sus procesos, también es una palabra muy enriquecedora, y entender que cada uno está vibrando en una energía, en un ámbito, y tiene unos propósitos muy concretos. Eso nos hace únicos de una forma y siempre nos invita a que intercambiemos nuestra energía con la de otras personas y nos complementemos. Es un proceso colectivo que puede llegar a ser muy favorecedor para el planeta Tierra. Y bueno, la Luna, como ya lo dije, es precisamente la que nos permite esa capacidad de cooperar con otros y trabajar en equipo. El Sol, digamos, en ese sentido sería un principio individualista, pero bien. Hablemos entonces ahora del planeta Mercurio. Mercurio corresponde mitológicamente al dios Hermes, es el mensajero de los dioses, tiene que ver con el proceso mental, la comunicación, la velocidad de alguna manera, y conectándolo con el tema de los arquetipos, bueno, también resulta ser algo mago, ¿no? Eh, Me viene a la mente la imagen de la carta del mago, que es el primer arcano del tarot, donde este personaje está materializando en el mundo real todo lo que viene del mundo no tangible. Esto en cristiano quiere decir pues que todas las ideas que están ahí en el inconsciente colectivo, que están ahí en la conciencia superior, requieren de un canal para poder manifestarse. Es el mismo proceso si hacemos la analogía con la verbalización. El pensamiento, que es intangible, se verbaliza. Por eso también Mercurio rige las comunicaciones. Entonces, fíjense cómo este Mercurio nos invita a ser instrumentos de algo superior. Em, pero también nos invita un poco a salir de nuestra cabeza, a comunicarnos con otros, que a veces no es tarea fácil. A veces vivir este arquetipo del comunicador no es fácil porque vamos a encontrar puntos de vista diferentes, vamos a encontrar otras realidades que de pronto se confrontan con la nuestra, pero es una energía de intercambio y también tiene que ver con el comercio. Ese arquetipo de Mercurio es también los comerciantes, todo lo que tiene que ver con publicidad. Entonces, como ya lo dije, es una energía que va hacia afuera, es una energía masculina y hay que integrarla, hay que saberla vivir, viéndolo desde un aspecto positivo. A nivel negativo, porque todos los planetas también tienen un aspecto negativo, sería un poco como un charlatán, cuando embaucamos a otras personas, el tramposo, el engañador. Entonces hay que ver si estamos vibrando en el lado positivo o lado negativo de esta energía mercurial. Y bueno, como ya lo dije, sería buenísimo más adelante poder hacer el análisis uno a uno de los planetas, porque en cada signo él se manifiesta de formas diferentes, no necesariamente malas ni buenas, sino nos plantea unos desafíos y unos retos bien interesantes a nivel personal. Y continuando entonces con el orden astrológico, vamos ahora con el planeta de Venus. Y Venus está conectada, o mejor representa mitológicamente a Afrodita. Venus es la diosa de la belleza, como todos sabemos. Es la diosa de las artes, la diosa de la agricultura también. Digamos que su aspecto es muy benéfico y tiene que ver mucho también con los procesos de creación. Junto con el Sol, Venus son planetas benéficos que hacen que la vida prospere. Está muy conectado con el placer y la belleza. Entonces su aspecto negativo nos estaría hablando un poco de la vanidad, también acerca de la superficialidad, donde de pronto nos quedamos únicamente en la parte estética y no profundizamos. Ese sería el reto y el desafío cuando integramos bien a nuestra energía Venus. Pero en general es un planeta que nos está mostrando esa cara dulce de la vida, los placeres en el sentido estricto, es decir, comer bien, vestir bien, los perfumes también están conectados con Venus, todo lo que es estético y que es necesario
Yo últimamente he estado reflexionando mucho acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de darle sentido a nuestra vida y a nuestro mundo, al entorno que nos rodea. Y he estado analizando un poco las corrientes estéticas de las últimas décadas y, y me he dado cuenta que el ser humano tiene por naturaleza la necesidad de ir renovando su estilo. Esto habla de la música, de la moda, de también incluso en las relaciones, porque paso por alto que Venus es la diosa del amor y nos está planteando cada día, por ejemplo, modelos de relación nuevos y diferentes. Entonces es muy interesante verificar que los dioses están vivos, que están entre nosotros, que nos proponen cosas nuevas. em, bueno, de alguna forma también se equivocan, creo yo, como en su búsqueda, pero es muy bueno conectar con el dinamismo de los dioses, actuando, creando, recreando y, ¿por qué no?, también destruyendo el mundo, como veremos más adelante. Y de Venus pasamos a Marte y su correspondencia en mitología griega, que es Ares. Esta es la energía clásica del guerrero. Es el guerrero por naturaleza. Es el que nos permite salir de la zona de confort. Es el que nos permite luchar por lo que queremos. Es una energía masculina, claramente. Tiene que ver con la fuerza, el impulso, el vigor. Cuando tenemos problemas de autoafirmación, no tanto de autoestima, realmente la autoestima correspondería más a un proceso solar, pero cuando Marte está ausente, son esas personas que de pronto les cuesta alzar la voz, reclamar sus derechos, aunque realmente el defensor de los derechos lo vamos a ver más adelante, que sería Urano, pero Marte es el que da el impulso inicial, es el que me dice, aquí estoy, em, me quiero hacer sentir de alguna manera. Es también un explorador, porque él no teme a lo desconocido y se lanza, se arriesga. Entonces su búsqueda puede ser muy valiosa, a menos que esté mal aconsejado, mal orientado. Un Marte mal vivido es el dios de la guerra, totalmente. Entonces habría que ver cómo estamos vivenciando esta energía. Mm, en un podcast anterior hablaba de la energía masculina y la importancia que tiene que la integremos de forma positiva, porque definitivamente su poder está ahí, no lo podemos ignorar, no podemos dejarlo de lado. Tiene mucho que ver también con los impulsos sexuales. Entonces, si no tomamos conciencia de esto, se convierte precisamente en sombra, es decir, los deseos reprimidos entran al inconsciente y en esa zona pueden crear escenas conflictivas y dolorosas para nosotros y para otros. Entonces es sano tomar conciencia de nuestras necesidades, de nuestros impulsos físicos, de nuestra ira también y gestionarla. De alguna forma, este guerrero hay que ocuparlo también. El guerrero no le gusta estar encerrado, no le gusta estar sentado, y todos tenemos un ámbito de la vida donde ese guerrero quiere salir y quiere dar una pelea y quiere brillar y quiere avanzar. Y pues sería realmente estúpido, por decirlo menos, no reconocer su poder y no reconocer su valor, porque lo necesitamos para alcanzar nuestras metas, para hacer cosas positivas si nos lo proponemos. Es una energía muy, muy interesante de integrar en nuestra vida, la energía del planeta Marte. Y por su parte, el planeta Júpiter, que corresponde al dios Zeus, el dios del Olimpo. Bueno, Júpiter también es una energía muy, muy benéfica. Al igual que Venus, se consideran los benéficos tradicionalmente en astrología. Y Júpiter tiene todo que ver con la expansión. Júpiter y Venus, como lo digo, son benefactores porque expanden, pero siempre hay que tener cuidado de qué es lo que van a expandir, porque yo siempre digo en mis clases que Júpiter actúa como levadura y lo que toca lo multiplica. Mm, si Júpiter está presente en, por ejemplo, la casa de las deudas, bueno, ya podemos imaginar lo que va a suceder, ¿no? Las deudas se multiplican sin control. Pero bueno, en principio Júpiter es una energía muy positiva porque es la energía del optimismo, es la confianza en la vida. Entonces, nos está invitando a buscar la verdad, tiene que ver con la filosofía, los estudios superiores. Júpiter realmente representa a la religión, pero en un sentido muy amplio. No tanto la religión institucional, sino la búsqueda de sentido que tenemos los seres humanos. Por eso también tiene que ver con la filosofía y con la ética.
Pero claro, como ya lo he dicho, esta es una energía idealizada y pura que pocas veces se manifiesta de esta forma en el mundo real. En el mundo real, Júpiter nos está hablando de comprometernos también con lo que creemos. Es un poco hacer de la fe algo práctico, y eso práctico puede terminar siendo algo ritual o puede terminar siendo la ley, que también es una de las tareas de Júpiter. Entonces, es poner un poco las manos a la obra y hacer que ese espíritu de expansión y un poco, digamos, puede ser una idea de misericordia hasta cierto punto, entender que todos somos iguales. Puede haber una noción de fraternidad en Júpiter, de ahí viene su concepto de la ley. Sin embargo, la contracara de Júpiter es que a veces puede ser una energía de fanatismo, donde pensamos que solo nosotros tenemos la verdad y si nos ponemos a pensar en este planeta interactuando con otro, digamos Marte, eh, estaríamos encontrando personas que son capaces de hacer un holocausto en nombre de su fe. Entonces, fíjense cómo estas energías, sobre todo las energías masculinas combinadas, bueno, y las femeninas también, si se desbordan, si se salen de control, nos pueden llevar a los extremos. Y como ya lo he dicho antes, esto es una energía pendular. A veces pasamos de momentos donde parece que no sucediera nada y de un momento a otro todo se detona y se dispara y tiene mucho que ver con esos movimientos. Entonces es muy, muy interesante estar conectados con el tema astrológico porque vamos entendiendo que diferentes tiempos y generaciones y décadas tenemos lecciones muy particulares que a veces las superamos con éxito y a veces no tanto. Y este proceso de estar integrando situaciones y energías de pronto contrarias va a ser una constante en la existencia humana. Y bueno, Júpiter está ahí para hablarnos de los ideales, de lo que creemos, de lo que está más allá de nuestras narices, porque él tiene una visión de largo plazo. Em, no por nada el signo que rige es Sagitario, que es precisamente esa visión, un arquero mirando las estrellas, apuntando al cielo, al firmamento infinito. Entonces él nos permite tener esta visión de largo plazo que definitivamente pues necesitamos. Si nos quedáramos viendo solamente el presente, pues probablemente no avanzaríamos como colectivo y como persona. En cuanto al arquetipo de Júpiter, yo encuentro que se conecta mucho con el arquetipo del sabio, aunque esto corresponde más al siguiente que vamos a hablar, que es Saturno, pero tiene algo de sabiduría. Como ya lo dije, tiene mucho que ver con los ideales. Hay mucho de sabiduría. em, Puede haber también algo del niño divino, porque Sagitario es una energía que es tan optimista, es como la inocencia, pero recuperada, volver a creer, como creo en el universo y creo que soy un hijo de Dios, pues recupero el optimismo y creo que ese es uno de los grandes valores de Júpiter. Y dejando a Júpiter atrás, hablemos un poco sobre Saturno. Y Saturno es una energía que a diferencia de la anterior es una energía más de contracción, llamémoslo así, porque Saturno me implica a mí las pruebas duras de la vida. Es todo lo que me cuesta esfuerzo. Es, claro, es un esfuerzo que no es gratuito porque es construir cosas que van a perdurar. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la construcción de una casa. No se hace de la noche a la mañana. Por eso el dios mitológico griego es Cronos, porque Cronos es el dios del tiempo. Todos los procesos de Saturno son lentos, cuestan trabajo, son pesados, requieren disciplina. Entonces, tradicionalmente Saturno y Marte no tenían tan buena fama. De hecho, el término concreto que se usaba en astrología es maléficos. Hablan de planetas maléficos. Ya actualmente esto está un poco mandado a recoger, pero aún permanece como cierta prevención porque como ya lo dije, Marte sale de control y nos lleva a la guerra inevitablemente. Y Saturno es la sequía. ¿La sequía en qué sentido? En que estoy tan consciente de las leyes, tan consciente de mis limitaciones. Puede ser un proceso de enfermedad, puede ser un proceso de realismo crudo que me aterriza. Digamos que los sueños de Sagitario, perdón, de Júpiter, que es el anterior planeta, un poco, no es que mueran en Saturno, sino que lo trae totalmente a la Tierra. Es un polo a Tierra donde hay que ser realistas con la edad que tengo, el país donde vivo, el dinero que tengo en el bolsillo. Entonces no es tan dado a soñar. Sin embargo, esta energía es totalmente necesaria porque, como es el realismo, me está recordando que tengo un cuerpo, que tengo limitaciones y que a pesar de eso tengo que trascenderlas y no perder la fe.
Esa es la tarea de Saturno en pocas palabras. Y a nivel arquetípico, claramente él es sabio, él es muy sabio. De alguna forma es un cuidador. En eso tiene una similitud con la energía de la luna, porque la luna amamanta, pero Saturno cría, es la crianza, es el cuidado, pero desde lo paterno. Aquí vemos claramente también, reconocemos el arquetipo del padre. em, Así como la luna es el arquetipo de la madre. De hecho, en la carta natal, estas dos eh, energías están expresadas como la casa del padre y la casa de la madre. Hay que revisar dónde están estos planetas o los signos que ellos rigen, y ahí se revisan los temas de paternidad y maternidad. Es muy interesante porque son complementarios, son opuestos, pero al mismo tiempo dan la estructura para que las personas pues vengamos al mundo, en principio, y entendamos el mundo como una estructura organizada, ¿sí? Es un poco como la lección de Saturno. Es todo lo que es estructura, todo lo que requiere paciencia, lo vamos a ver representado en este planeta, que como digo, no tiene muy buena fama, pero cuando logramos integrarlo y abrazarlo, sacamos lo mejor de él, que es la disciplina, que es lo que nos permite alcanzar nuestras metas. Y bueno, aquí terminaríamos este recorrido por los 7 planetas de la astrología tradicional. Nos quedarían faltando los planetas que llaman transpersonales y bueno, puedo nombrarlos y sus arquetipos correspondientes. Urano, por ejemplo, ese planeta de la rebeldía, que también es necesaria tener rebeldía para abrir caminos nuevos. Neptuno, el siguiente planeta transpersonal, tiene mucho que ver también con el cuidado y la compasión. Y finalmente Plutón, que es mitológicamente Hades, y Hades tiene que ver con el proceso de muerte y de regeneración, que finalmente también es un arquetipo muy presente en nuestra cultura. La figura de la muerte está en todas las culturas, pero bueno, como ya lo dije, la idea era hacer el recorrido por los 7 planetas tradicionales y ver que estas conexiones son interesantes, nos pueden ayudar muchísimo a entender el proceso que estamos viviendo y por encima de todo, entender que todo es temporal, ¿no? Así como los planetas surcan el cosmos y atraviesan por ciertos signos y cumplen ciclos, en nuestra vida también todos los procesos tienen un comienzo y un final, y eso puede ser un motivo para conservar la esperanza, porque en medio del caos, en medio de la guerra, existe el tiempo, que así como nos sujeta a una realidad concreta, nos promete que nada es permanente. Y creo que de eso se trata, de fluir con este transitar astrológico y con nuestro paso por este planeta, tratando de aprovecharlo de la mejor manera. Bueno, yo soy Sergio Palacios, espero que este material les sea de su agrado y quedamos pendientes de un próximo encuentro aquí en su podcast Rumbo al Interior.